José Luis por la introducción. También en general a CEA, a la gente que está detrás de la organización de los webinars, como pueden ser pues, Ramón Costa, etcétera, ¿no? Gracias por brindarme la oportunidad de mostrar una parte del trabajo que hacemos en el grupo de Ciencia y Técnica Cibernética de la UDC. Y por supuesto también pues un saludo afectuoso a todos los asistentes y bueno, especialmente a esos exalumnos que encontré por ahí antes del inicio del webinar, que también pues me emociona y me alegra un montón que estéis todos ahí, ¿no? Entonces, bueno, sin más dilación me voy al lío, voy a explicaros un poquito en detalle qué es lo que vamos a ver en esta presentación, que no quiero pasarme de tiempo. Entonces, comenzamos. Ahí está. Muy bien. Bueno, inicialmente un poco un análisis de lo que vamos a ver hoy y para ello tengo estructurada en esta diapositiva un poco las 4 partes en las que está justamente estructurada la presentación, ¿no? Inicialmente haré un brevísimo repaso sobre el tema que pretendo abordar, que es en este caso, como bien ha comentado antes mi compañero José Luis, pues el tema de la detección de anomalías. Y bueno, en este caso pues introduciré una serie de contextos de por qué nos estamos centrando en este tipo de técnicas o en este problema, también de conceptos y por otra parte también las limitaciones que plantea o las problemáticas que tiene implicada las propias detección de anomalías, ¿no? Esto servirá posteriormente para meternos de lleno a analizar bueno, pues 2 de los posibles enfoques que se le puede dar a la detección de anomalías. Que vayamos a hablar de 2 no quiere decir que solo existan 2, ¿vale? Existen muchos más, pero vamos, son en los que nosotros estamos centrados, ¿no? Sí. Además, bueno, para cada enfoque, bueno, como veis ahí uno va a estar centrado en el uso de sensores virtuales y otro en el clasificador OneClass, que hablaremos detenidamente cuando toque. Además, para cada uno de los enfoques, bueno, pues además de explicar un poco el fundamento, las bases de cada una de ellas, las técnicas que nosotros hemos optado por utilizar, también vamos a explicar pues 2 aplicaciones, 2 trabajos que hemos realizado y que hemos tenido la oportunidad de poder publicar en revistas pues, indexadas en el JCR, ¿no? Y por último, pues por dónde pensamos que podrían ir los tiros en cuanto a trabajos futuros, por dónde pensamos que podríamos avanzar y evolucionar y mejorar las técnicas de detección de anomalías, pues que vamos a comentar a continuación, ¿no? Bien, entonces, inicialmente, bueno, para comenzar así a modo de introducción, me gustaría poner un poco en contexto el problema de la detección de anomalías, por qué nos estamos centrando en él. Y es que es innegable que, bueno, a lo largo de las últimas décadas se ha producido un avance pues más que significativo en el campo de la tecnología, especialmente, ¿no? Los avances tecnológicos. Y este hecho pues es especialmente relevante en campos como la medicina, como las telecomunicaciones y pues, no podemos olvidar, por supuesto, de la industria, ¿no? Vale, de la industria. Bueno, cuando hablo de la industria, pues se me viene a la cabeza la importancia de la industria 4.0, del IoT y de la digitalización, es decir, todas esas nuevas disciplinas emergentes que están cobrando un peso pues especialmente interesante, ¿no? A la par con esos avances tecnológicos, pues a nadie se le escapa que es importante pues, que la economía ha sufrido, digamos, un proceso de globalización, lo que implica que, lo queramos o no, pues el mercado es mucho más amplio y por tanto la necesidad de ser competitivo pues es un valor prácticamente innegable, ¿no? Entonces, claro, si queremos hacer un proceso competitivo, aspectos como la optimización del funcionamiento de los sistemas, la reducción de costes en materia de mantenimiento, no sé, se me ocurre el desecho de material y, bueno, el ahorro energético también, pues jugarían un papel fundamental. Y justamente hablando del ahorro energético, ya no solo estamos hablando desde un punto de vista económico, sino que también pues, nos centraríamos en la reducción del impacto ambiental, que también es un factor clave hoy en día, ¿no? Y otros factores, pues como pueden ser la seguridad, pues los estándares de calidad,
pues al final hacen del problema de la detección de anomalías pues un problema que pensamos que es interesante y que tenemos que atajar de alguna de las maneras, ¿no? Bueno, y ya habiendo puesto en contexto muy rápido y humildemente el tema de la detección de anomalías, me voy a centrar en una definición, ¿no? Porque si estamos hablando de anomalías es pues casi obligatorio definir qué es una anomalía. Para ello, pues pretendí ilustrar a través de esta diapositiva pues un ejemplo en dos dimensiones en el que para cada estímulo del eje X se corresponde una respuesta en el eje Y, ¿no? A simple vista puede parecer bastante evidente que los estímulos del eje X suelen generar respuestas en el eje Y, pues como pueden ser las del grupo T1 y T2, que es, digamos, el funcionamiento esperado, el funcionamiento normal de este sistema en dos dimensiones que estoy poniendo a modo de ejemplo. A los de todos los demás. Y se puede... Todo esto hoy en día. Otro precedente, lo que tenemos en la actualidad por hipertexto, lo encontramos en Vannevar-Bush. Vannevar-Bush fue un visionario. Vale, perfecto. Y se puede ver cómo pues, existen determinados puntos que, digamos, no siguen el patrón esperado en esta aplicación, como serían los puntos rojos, estos que tenemos ahí, A1, A2, A3, A sub K, ¿no? Y bueno, entonces llegamos a la definición de anomalía, que es básicamente es todo aquel patrón de datos que conforman un funcionamiento, que tienen un funcionamiento diferente del esperado, ¿no? Tiene un comportamiento que, digamos, se desvía de lo que nosotros pretendemos o esperamos tener. Entonces, esta sencilla definición que acabamos de ver ahora, lo cierto es que, bueno, pues tiene una serie de dificultades o presenta una serie de problemáticas que pues justamente las técnicas que vamos a utilizar pues pretenden de alguna manera sortear esas dificultades. La primera de las dificultades sería pues la ausencia de conocimiento previo sobre la naturaleza de las anomalías, ¿no? Suponeos que, pues no sé, queremos modelar, se me ocurre, pues las anomalías que pueden aparecer en un motor. Y se nos pueden ocurrir modelar pues 2, 3, 4, no sé, 5 anomalías. Y en cualquiera de los casos lo que sucede es que será pues extremadamente difícil considerar todas las posibles anomalías que puedan sucederse, es decir, las fuentes de la aparición de una anomalía pueden ser de naturaleza pues muy diversa, ¿no? Entonces, en definitiva, nosotros es muy difícil que sepamos prever por dónde van a ir los tiros cuando una planta deja de funcionar o cuando existe una anomalía en ella, ¿no? No podemos tener conocimiento sobre todos los posibles eventos que en ella puedan suceder, ¿no? Incluso aunque fuésemos capaces de saber por dónde van a suceder o cómo van a ser las anomalías que pueden suceder en una planta, en muchas circunstancias, en muchos sistemas, pues no es posible generar esas situaciones anómalas sobre la planta, ¿no? Bueno, está claro que a nadie se le ocurriría pues, llevar una central nuclear a la fusión del núcleo pues para tener información sobre ese evento. No espero que a nadie se le ocurra en ningún momento. Pues está claro que hay determinados procesos en los que no se puede llevar el sistema a un funcionamiento anómalo, incluso aunque se quisiese, ¿vale? Conocer su comportamiento. Por otra parte, aún salvando las dos problemáticas que teníamos ahí, pues tendremos una tercera problemática y es la aparición de ruido, la aparición de medidas que pueden estar distorsionadas y que pueden justamente, valga la redundancia, distorsionar entre lo que podemos nosotros considerar como correcto e incorrecto. Entonces, la aparición de ruido pues también juega un papel fundamental en la detección de anomalías. Y por último, imaginándonos que pudiésemos solventar estos tres problemas, pues lo cierto es que, ¿cómo podemos saber si elegimos el umbral de manera adecuada entre qué es bueno y qué es malo, qué es anómalo y qué es un funcionamiento, digámoslo así, normal, ¿no? Y os pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Imaginaos un engranaje en una palanca de cambios, el primer día de su uso y un día pues después de un año, ¿no? Claro, seguro que evidentemente va a haber diferencias entre el funcionamiento o la naturaleza o la manera de trabajar de ese sistema de engranajes, pero en ninguno de los casos estaríamos hablando de una anomalía, es decir, que los sistemas puedan
ir avanzando, ir evolucionando, ir presentando determinados desgastes no implica directamente la aparición de anomalía. Entonces, el establecer un límite a partir del cual decir, vale, pues a partir de aquí esto es una anomalía y lo de antes no, pues también es un problema bastante considerable, ¿no? Bueno, entonces, después de esta, como decía antes, breve introducción, nos vamos a centrar en el primero de los enfoques. El primero de los enfoques trata de implementar un sensor virtual para la detección de anomalías. La topología o la base, los fundamentos de esta técnica pues, son los siguientes. En pantalla podéis ver dos bloques, un primer bloque que es un modelo híbrido inteligente y un segundo bloque que es un sensor virtual que, bueno, que es el encargado, digamos, de detectar la aparición de anomalías. Y el principio de funcionamiento es el siguiente. El modelo híbrido inteligente lo que pretende es, en base a el estado actual del sistema, a una serie de entradas, ¿vale? En un sistema determinado, pues pretende estimar el valor leído o el valor medido por uno de los sensores hardware que hay en el sistema, ¿vale? Entonces tenemos un modelo híbrido inteligente que nos predice el valor leído por uno de los sensores físicos del sistema. Eso sería lo que hace, digamos, el primero de los bloques, el bloque verde, que, como os decía, en base a el estado actual o actual y anteriores del sistema, pues es capaz de predecir el valor medido por uno de los sensores. Y el segundo de los bloques sería un bloque de detección de anomalías, como lo llamamos ahí, en el cual pues, se llevaría a cabo la diferencia entre la señal real, la medida por el sensor físico, y la señal predicha, ¿no? Que es la medida por el modelo híbrido inteligente. Entonces, pues en base a si la diferencia excede un determinado rango, estimado por el usuario, podemos determinar si la medida es errónea o no, y en consecuencia mandar a la salida de ese sensor o bien el valor predicho o el valor real. Y también podremos, por otra parte, contar el número de medidas erróneas o que se exceden del rango consecutivas, y en cuyo caso pues determinaremos que se produce el fallo definitivo en el sistema o en el sensor. Me voy a centrar ahora en cuáles serían las técnicas que nosotros empleamos habitualmente para implementar el primero de los bloques, ¿vale? El primer bloque era el modelo híbrido inteligente, el bloque verde. Bueno, el proceso de modelado, digamos que tiene dos partes fundamentales. Suponeos, me voy otra vez a un ejemplo muy sencillo, suponeos un ejemplo en 2 dimensiones, en el cual tenemos pues claramente diferenciados que el grupo de clústeres pues tiene que el conjunto de datos tiene 3 clústeres bien diferenciados, es decir, que están separados en 3 grupos pues bastante claros, ¿no? Esto puede ser en una planta en la que pues hay 3 puntos de operación distintos, por ejemplo, entonces cada conjunto de datos correspondiente a cada punto de operación estará ubicado en el lugar geométrico pues en un punto distinto, ¿no? Entonces, es interesante llevar a cabo estos pasos que estamos viendo ahora en pantalla. Es decir, yo parto de un conjunto de datos, de una determinada aplicación, de una planta o de cualquier proceso. Entonces, lo que primero voy a hacer va a ser tratar de identificar o de separar por grupos el conjunto de datos de tal manera que pues, cada uno de los grupos se corresponda con datos que tienen similitud entre sí, ¿no? Y los datos de otros grupos o clústeres pues tienen un comportamiento distinto con respecto a este clúster. Entonces, una vez se lleva el proceso de clustering, llegaríamos a un proceso en el que, o a un momento en el que el conjunto de datos estaría separado en tantos clústeres como diga la fase 2, ¿no? Y después, sobre cada grupo de datos ya dividido, que debería tener bastante similitud entre sí los datos de un mismo clúster, entonces para cada clúster obtendríamos un modelo de regresión, un modelo que a partir de unas entradas, pues predice o estima unas salidas. Bueno, ¿qué técnicas empleamos para clustering? Nosotros habitualmente estamos empleando K-means, que nos está ofreciendo bastantes o muy buenos resultados. Y K-means es una técnica de agrupamiento no supervisado en el que, bueno, en este caso es el usuario el que introduce el número de clústeres en los que quiere dividir el conjunto de datos, ¿no? Una vez sucede eso, pues los datos se van agrupando en los distintos clústeres, tantos como diga el usuario, y digamos que se van a agrupar en torno a unos centroides y estos centroides se van a ir calculando de manera
de manera que se reduzca la distancia euclídea de cada uno de los datos de un clúster a su centroide, y cuando esas distancias pues se reduzcan, entonces bueno, pues se terminaría el proceso de clustering o el proceso de agrupamiento, ¿no? Pues bueno, en principio tenemos ahí en pantalla como pues un conjunto de datos aleatorio, pues es dividido en 2, 3, 4 o 5 grupos dependiendo de lo que decida el usuario. En cualquiera de los datos, bueno, pues de los casos, pues nosotros vamos a trabajar con este algoritmo de agrupamiento para, como paso previo, digamos, al modelado. Si nos centramos en el modelado, lo cierto es que nosotros estamos empleando principalmente dos técnicas. La primera de ellas es la de redes neuronales. Para explicar un poco las redes neuronales me voy a retrotraer a la primera neurona artificial que se implementó en la década de los 40 del siglo pasado, perdón, en la que, bueno, pues el objetivo era sencillo, era obtener a la salida una salida I. En este caso se utilizaba esta neurona artificial como clasificador. Entonces el objetivo era tener una salida I en base a una serie de entradas X, ¿no? Y clasificar, pues, si en base a la salida tener un 0 o tener un 1, ¿no? Para ello la neurona artificial que vemos en pantalla, pues lo que realizaba era ponderar cada una de las entradas por un valor, ¿vale? Tener un valor, darle un valor a cada una de las entradas, una ponderación, W1, W2, así hasta Wn. Entonces, en esa neurona se realizaría el sumatorio de productos de x1 por w1 más x2 por w2, etc. Se le sumaría también un valor umbral y se le haría pasar por lo que se conoce como función de activación, que en este caso, como veis, es una función de tipo step, pero que, pues, evidentemente, conforme fue avanzando y haciéndose más complejo, pues se utilizaron otro tipo de funciones no lineales y dependiendo también de para qué se vaya a utilizar la neurona, pues utilizarán pues las sigmoidales, las tangenciales, etc. Bueno, y de esta breve estructura o simple estructura parte o evoluciona el perceptrón multicapa, ¿no? En el cual pues ya veis que tenemos diferenciadas tres capas, una capa de entrada, o tres partes, vamos, una capa de entrada, una o más capas intermedias y una capa de salida. Y en este caso nosotros, como lo estamos utilizando para regresión, el objetivo de este modelo sería, en base a una serie de entradas x1, xn, vamos, hasta xn, obtener a la salida el valor deseado, y su 1, y su 2, y así hasta y su p, tantas salidas como tenga que tener la red, ¿no? Para ello se lleva a cabo un proceso de entrenamiento en el que básicamente se ajustan los pesos de las conexiones entre neuronas. Cabe destacar que cada una de las neuronas está conectada con las neuronas de las capas contiguas, cada una de ellas tiene un peso. Bueno, digamos que es una estructura un pelín más compleja, pero que en cualquiera de los casos se basa en el fundamento de la neurona artificial que vimos anteriormente, ¿no? En definitiva, es una técnica que es capaz de modelar sistemas no lineales y por ello pues nosotros la vamos a emplear y con resultados siempre satisfactorios, ¿no? Entonces nos quedamos que son modelos de regresión que tienen como objetivo, en base a una serie de entradas, pues obtener unas salidas estimadas después de haber realizado un proceso de entrenamiento. La segunda de las técnicas que vamos a utilizar para modelado es el SVR, el Support Vector Regression, que es una modificación del algoritmo de SVM que también se utilizó en su inicio para clasificación. Y el principio de este algoritmo, de esta técnica, es el siguiente. En pantalla podéis ver un conjunto de datos y a su vez está dividido en dos clases, una rosa y una azul. Bueno, el objetivo que busca las SVM en principio es llevar el conjunto de datos a un espacio de mayor dimensión y después en ese espacio de mayor dimensión llevar a cabo la clasificación. Esto se lleva a cabo a través de lo que se conoce como un kernel. Y bueno, el ejemplo sería el siguiente, ¿no? Como del conjunto de datos anterior, si lo elevamos a una dimensión superior a través de una función kernel que sea la consecuencia de elevar al cuadrado el eje X y el eje Y desde el origen, pues vemos como simplemente con un simple plano somos capaces de separar el conjunto de datos, ¿no? Bueno, pues las SVR tienen
parten de este principio de funcionamiento, pero lo que hacen es que en ese espacio de características de mayor dimensión, pues es donde llevan a cabo la regresión, que es justamente pues, lo que queremos tener, ¿vale? Modelos de tipo de regresión. Bueno, y ahora si nos centramos en el proceso de primero hacemos clustering, agrupamos en distintos datos, después llevamos a cabo un modelo de cada uno de los grupos, ¿cómo somos capaces de saber cuál es la mejor configuración o cómo se comporta nuestro sistema? Nosotros para validar siempre estamos utilizando la validación cruzada K-fold y el ejemplo de esta validación pues es la que vemos en pantalla, con un valor de k igual a 3. Que tenga un valor de k igual a 3 implicaría que el conjunto de datos que vemos arriba en gris se dividiría a su vez en 3 grupos y después haríamos 3 iteraciones. En la primera iteración entrenaríamos con el grupo 2 y 3 y testearíamos con el 1 y así pues hasta la iteración 1, la iteración 2 y la iteración 3, ¿no? Obteniendo finalmente pues un MSE que sea bastante representativo del funcionamiento del modelo para este conjunto de datos, dado que todos los datos han pasado por la fase de entrenamiento y también por la fase de test. Claro, y finalmente nos vamos a centrar, imaginaos, en un clúster, es decir, yo parto de un conjunto de datos inicial, lo divido en clústeres, y si me voy a cada uno de los clústeres, pues sobre cada uno de esos clústeres vamos a tener para cada método n configuraciones distintas de cada método, por tanto vamos a tener pues, un grupo de modelos bastante considerable y nos vamos a quedar con aquel que nos ofrezca error cuadrático medio, ¿vale? Menor MSE, así para cada clúster. De tal manera que finalmente la topología sería la siguiente. Cuando yo ya tengo entrenado el sistema, ya tengo un modelo para, en este caso que vemos en pantalla, 3 clústeres. Tengo un modelo para el clúster 1, para el 2 y para el 3. Cuando tenga una nueva entrada, yo voy a tener a la salida la señal predicha por el modelo al cual pertenece el dato de entrada. Si el dato de entrada pertenece al clúster 1, pues tendremos a la salida del modelo 1. ¿Vale? Eso sería un poco como quedaría la configuración del modelo híbrido inteligente, así la topología general. Y como veis en pantalla, ya habiendo explicado muy por encima cuáles digamos, las técnicas que empleamos y la filosofía del modelo híbrido inteligente, nos vamos a centrar ahora en cómo funcionaría el segundo de los bloques, si recordáis que veíamos al principio de todo, el cual va a ser el encargado de decir pues, si existe o no una anomalía, ¿no? Entonces tendríamos primero, a su vez, dentro de este bloque, 3 subbloques. Un primer bloque fallo, que básicamente lo que haría sería pues, ver qué diferencia hay entre la señal predicha por el modelo y la señal real, medida por el sensor físico. Y si esta diferencia excede el rango, pues entonces determinar que existe una anomalía. Después tendríamos un bloque que iría contando cuántas veces consecutivas sucede una anomalía. En este caso, bueno, pues si excede un número máximo, también determinado por el usuario, pues entonces se determinaría el fallo, digamos, definitivo, ¿no? en el sensor o en el sistema. Y finalmente tendríamos también un bloque selector de salida que mandaría la salida, o bien la señal predicha o bien la señal real. Como veis ahí, en el caso en el que pues, se detecten n medidas erróneas consecutivas, entonces la salida del sensor pues no pues va a quedar abierta, ¿vale? Bueno, y a continuación lo que voy a hacer es, como os comenté antes, pues centrarme en dos de las publicaciones que tenemos relacionadas con este enfoque. Y la primera, bueno, pues sería esta que lleva como título Virtual Sensor for Fault Detection, Isolation and Data Recovery for Mi Component Machine Monitoring. Bueno, ¿qué hemos realizado en este trabajo? Bueno, en este trabajo hemos implementado un sensor virtual para tratar de estimar el valor medido por uno de los caudalímetros, en este caso el caudalímetro de una instalación que voy a explicar a continuación,
Y la idea es detectar anomalías cuando la desviación entre el valor real y el valor predicho pues, supera un determinado umbral, ¿no? ¿Y con qué instalación estamos trabajando de qué instalación os voy a hablar? Bueno, pues es una instalación de mezclado de bicomponentes que se emplea para la obtención del material que se utiliza para las palas de aerogenerador, ¿no? Este proceso consta de las siguientes partes. Bueno, inicialmente tenemos dos fluidos separados, una resina epoxi y un catalizador, el fluido 1 y el fluido 2, que son bombeados a través de dos líneas por dos bombas centrífugas, y a través de esa línea pues se va midiendo presión, también la velocidad de las bombas, los caudales de cada una de las líneas, las presiones justo antes de entrar en una válvula que vemos ahí en gris. Esa válvula sería la válvula de mezclado de bicomponentes, la cual sería la encargada de mezclar esos dos fluidos y obtener a la salida el fluido bicomponente, ¿no? Pues que tiene unas características óptimas, tanto físicas, químicas, mecánicas, para su uso, como os decía, en las palas de aerogenerador. Entonces, bueno, pues la idea de en este trabajo es implementar un sensor virtual para uno de los caudalímetros que vemos en pantalla. ¿Qué particularidades tiene este sistema? Bueno, pues este sistema tiene una de las particularidades más importantes, es que los fluidos con los que trabaja son fluidos no newtonianos, lo cual implica que pues, las características físicas de los fluidos dependen directamente de los esfuerzos cortantes a los que se ven sometidos. Entonces, bueno, pues esto le añade, digamos, un mayor grado de complejidad al sistema y bueno, pues es también un reto que tenemos que afrontar, ¿no? Para haceros una idea de cómo evolucionan distintas variables monitorizadas en el sistema a lo largo de pues, la fabricación de una pala, podemos ver ahí en pantalla cómo evoluciona pues, el caudal de salida, la presión en la bomba 1, la presión en la bomba 2. Es decir, veis que pues, son distintos puntos de funcionamiento, bueno, pues tienen hasta cierto punto tienen pues, una serie de señales de ruido, etcétera. Y bueno, en cualquiera de los casos, pues tenemos monitorizadas las proporciones de mezclado que se han obtenido en la válvula de mezclado, también las velocidades, los caudales, las presiones, etc. En total, en principio, hemos trabajado con 8.549 muestras. Bueno, ¿y qué experimentos hemos llevado a cabo? O básicamente, para reducir un poco el tiempo, ¿con qué modelo nos hemos quedado? Bueno, pues nos hemos quedado con un modelo que tenga evidentemente como salida, en este caso queremos estimar el valor actual del sensor caudalímetro 1, entonces tendrá como salida del modelo el caudal 1 en el instante actual. Y después como entradas del modelo, es decir, como información del sistema que el modelo va a tener en cuenta para estimar el caudal instantáneo o en este instante del fluido 1, pues vamos a tener como entradas del sistema el caudal de salida y el caudal por la línea 2, tanto en el estado actual como en los dos estados anteriores. Lo mismo sucederá con las presiones en las bombas 1 y 2 y con las presiones después de los caudalímetros 1 y 2. También, para tratar de captar la dinámica del sistema, tenemos en cuenta los estados anteriores de la medida que queremos estimar, ¿vale? Del caudalímetro 1. Bueno, en general, dado que no existe una regla clara y exacta para determinar en cuántos grupos podemos clasificar el conjunto de datos o agrupar el conjunto de datos, o cuál es la mejor configuración de las técnicas que vamos a utilizar, lo que hemos hecho es un barrido paramétrico del número de clústeres, también de la configuración del perceptrón multicapa y de las SVR, ¿vale? Pues distintas configuraciones de hiperparámetros, siempre pues barriendo, digamos, todos estos hiperparámetros, combinándolos y viendo cuál es la mejor de las configuraciones, el mejor de los resultados. Simplemente a modo de ejemplo, para que lo veáis, sin detenernos demasiado en, digamos, en los errores obtenidos, bueno, podemos ver cómo la mejor configuración en este caso pues nos dio con 7 clústeres, con un error cuadrático medio pues relativamente, significativamente bajo, y en el cual, pues como podéis ver, el modelo híbrido inteligente consta de 7 clústeres. Para cada uno de los clústeres tiene un modelo.
En el primer modelo pues, es una red neuronal con una neurona en la capa intermedia, lo mismo para el segundo, el tercero con 7 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de esto constaría, digamos, el modelo híbrido inteligente que os comentaba antes. Para cada grupo de datos, un modelo. Bien, y nos vamos un poco a una parte más visual y es una parte en la que podéis ver cómo evolucionaría, por una parte, el valor estimado, lo veis en rojo, el valor real medido por el sensor de caudal y luego la desviación que existe entre el valor real y el valor predicho. En este caso, pues estamos utilizando evidentemente un conjunto de datos que no ha sido utilizado para entrenar y podemos ver cómo en todo momento pues, la salida del modelo híbrido inteligente continúa o sigue la tendencia que tiene el valor real, es decir, la desviación que existe es muy pequeña. De hecho, si os fijáis, bueno, pues la desviación que podemos ver en el tercero de los ejes, en color negro, es muy bajito, está por debajo de los 0,1, ¿vale? Es una desviación muy pequeña, que no lleve a engaño el eje. Entonces, bueno, podemos ver cómo el modelo sí es capaz de estimar con bastante precisión cuál es el estado actual del sensor, ¿no? Cuál es la medida real del sensor. ¿Nos hemos quedado ahí? No, evidentemente hemos generado una serie de anomalías. En este caso podemos ver cómo las anomalías generadas en el valor I real, en la señal I real, pues consisten en saturaciones, medidas nulas, y al final de todo podéis ver cómo pues pues se va degradando la medida del sensor poco a poco. Esto está generado artificialmente por nosotros, de tal manera que bueno, pues se puede ver cómo estamos generando distintas situaciones anómalas en el sensor, ¿no? Y ante todas esas, pues podemos ver cómo la salida estimada es capaz de, vamos a llamarlo así, filtrar esas medidas erróneas y no las tiene en cuenta, de tal manera que pues estamos de alguna manera obviando esas medidas erróneas, además podemos reemplazarlas y bueno, pues el funcionamiento sería bastante mejor, ¿no? Que únicamente teniendo en cuenta la salida real. ¿Dónde podemos ver la salida del sensor virtual? Pues en la última de las gráficas podemos ver cómo la salida del sensor virtual pues será en este caso la salida estimada cuando se detecte una falta, que tenemos ahí en amarillo, y será la salida real cuando no haya faltas. Podemos ver que también una vez que se suceden un número superior de n errores o medidas erróneas, pues entonces el sensor virtual deja de emitir señal. Bien, y muy rápido vamos a centrarnos en las conclusiones. Bueno, está claro que este sensor puede presentarse o puede utilizarse como una herramienta pues bastante poderosa y bastante interesante para aplicar en una industria, ¿no? Para pues determinar desviaciones cuanto menos en las medidas de un sensor y además poder reponerlas, es decir, estamos siendo capaces de detectar anomalías, además las estamos aislando, no dejamos que se propaguen por el lazo de control y además la estamos recuperando, la estamos sustituyendo, ¿no? ¿Qué tiene de especial relevancia? Que es una parte positiva y a la vez también puede ser negativa de este método. Bueno, pues tiene de relevancia que en realidad el buen funcionamiento de este sensor virtual para la detección de anomalías depende en gran medida de la experiencia que tenga el usuario que la va a programar. Es decir, si el usuario es un usuario con experiencia y tiene conocimiento sobre el funcionamiento de la planta, va a ser capaz de indicarle pues qué rangos de diferencias entre valor real y predicho nos podemos permitir, cuántas medidas podemos asumir como medidas erróneas consecutivas. En cualquiera de los casos, pues sería un método más bien supervisado, dado que necesitaríamos meterle unos parámetros de entrada, ¿no? Para poder llevar a cabo la detección de anomalías. Y bueno, aunque nosotros llevamos a cabo el proceso de clustering y digamos que optimizamos el funcionamiento del modelo híbrido, lo cierto es que todos los modelos, hasta el modelo global, que no contempla el uso de clústeres, pues obtiene en general muy buen comportamiento. Bueno, voy a proceder ahora a comentar otro ejemplo de sensor virtual. En este caso es un trabajo elaborado por mi compañero José Luis Casteleiro, que capitaneó el trabajo, el cual espero que nos esté viendo ahora, le mando un saludo en cualquier caso desde aquí.
Y bueno, en este trabajo se implementa un sensor virtual para detectar posibles perturbaciones en el proceso anestésico, ¿no? Que indiquen al anestesista, pues, oye, de alguna manera que algo está sucediendo, ¿vale? Que algo no va como debiera. Bueno, este trabajo tiene un ámbito de aplicación distinto, como os podéis imaginar, ya no es industrial, sino que se centra más en la medicina, y lo cual, bueno, pues viene a representar un poco la multidisciplinariedad del método que estamos proponiendo. Bien, durante el proceso anestésico son 3 las variables que un anestesista debe tener en cuenta. Y son, bueno, pues esas que veis ahí, ¿no? En la diapositiva. La primera sería la analgesia, o lo que es lo mismo el dolor que sufre el paciente, el bloqueo muscular, y por último sería la hipnosis, que representa pues el nivel de hipnosis, valga la redundancia, o cómo de dormido está el paciente durante el proceso anestésico. Es importante destacar que cualquiera de estas 3 medidas es importante controlarlas para que el proceso de posoperatorio pues, sea lo más llevadero posible por parte del paciente. Pues bien, a ver, al igual que la masa se mide en kilogramos, la corriente en amperios, etcétera, ¿cómo se mide la hipnosis? Que es pues, en lo que nos hemos centrado nosotros en este trabajo, ¿no? ¿Cómo se mide la hipnosis? Bueno, pues en este caso se mide a través de un sensor virtual. Cuidado porque este concepto, digamos, es un pelín distinto al que os he comentado antes, en el que antes hablamos de un dispositivo software que nos estime el valor de un sensor físico. Pues bien, en este caso un sensor virtual sería aquel que a partir de la medida, en este caso, del electrocardiograma, electroencefalograma, pues sea capaz de calcular el nivel de hipnosis, es decir, realizar una medida indirecta en base a pues, una medida realizada sobre el paciente, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, el sensor virtual, un monitor como el que vemos en pantalla, ese que vemos detrás del paciente, sería aquel que, en base a las medidas del electroencefalograma, pues nos diga un nivel. Es el nivel del índice biespectral, ¿vale? Vamos a hablar me voy a referir a partir de ahora hacia él como bis, ¿vale? Pues eso sería un sensor virtual, es decir, yo mido el electroencefalograma y a partir de ahí te digo un valor. Y ese valor del BIS varía entre 0 y 100, siendo 100 la actividad cerebral correspondiente a cuando el paciente está despierto y 0 sería pues la muerte cerebral, ¿vale? Pues que el paciente pues, ha muerto, ¿no? Entonces, en un proceso anestésico, en este caso, pues se recomienda que el paciente mantenga el nivel de BIS, del índice biespectral, en torno a un 50% para, digamos, de alguna manera reducir el posoperatorio. Entonces, quiero enfatizar en este caso que el concepto de sensor virtual es justamente lo que os comentaba ahora, que implica la medida indirecta, en este caso de un valor BIS, a partir de la medida del electroencefalograma, ¿no? Bien, el fármaco empleado en este caso para inducir el estado de hipnosis es el propofol, ese que veis en pantalla. Y el esquema pues sería de un paciente, vamos a simplificarlo muchísimo, sería el que veis ahí, ¿no? En pantalla. En el cual, bueno, pues cuando a un paciente se le administra el propofol, pues afecta lógicamente al BIS, que es como decía el nivel de hipnosis, cómo de dormido está el paciente, y también afecta a la señal de EMG, ¿vale? Al electromiograma, que según algunos estudios, pues tiene cierta relación con el BIS. Bien, ¿y cuál es nuestra propuesta? Nosotros no hemos desarrollado, lógicamente, la señal BIS ni el sensor virtual que obtiene el valor del BIS, porque esta medida pues, es consecuencia de muchos años de trabajo de distintas empresas, clínicas, etcétera, y nosotros realmente lo que estamos proponiendo es algo como lo que vemos en esta diapositiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Bueno, pues la que veis ahí, y que básicamente trata de desarrollar un modelo también híbrido e inteligente para implementar un sensor virtual que prediga el estado de hipnosis del paciente en base al estado actual y anteriores del propofol y EMG y también a los estados anteriores del BIS. Entonces, finalmente tendría como salida, digamos, cuál es el BIS en el estado actual, cuál debería ser el valor de hipnosis o el nivel de hipnosis del paciente en el estado actual. Como os podéis imaginar, bueno, pues esta herramienta es fundamental
para guiar al personal clínico sobre cómo proceder o las posibles perturbaciones que pueda tener en el proceso anestésico pues el paciente. Me voy a adelantar un poquito más porque estoy yendo un poco lento. Bueno, como entradas al modelo hemos tenido en cuenta, de manera análoga a lo que sucedía antes, pues hemos tenido en cuenta el ratio de propofol administrado al paciente, la señal de MG, todo esto en el estado actual y 2 estados anteriores, y los 2 últimos estados del BIS del paciente. Y como salida tendríamos que nuestro modelo pues sería capaz de predecir el valor actual del BIS. En total hemos trabajado con 50 pacientes, un total de 42.788 muestras. Y me voy a saltar un poco a la parte de resultados un poquito más de manera visual. Podéis ver cómo, bueno, pues de nuevo el BIS real, el valor de hipnosis real medido por el sensor virtual y el BIS predicho por el modelo híbrido inteligente que hemos implementado nosotros, veis cómo sigue una tendencia bastante similar, es decir, bueno, somos capaces de no predecir el valor exacto, pero sí ver la tendencia que lleva el paciente, ¿no? Evidentemente, todas estas gráficas que estamos viendo aquí, pues son a través de, bueno, son las simulaciones de pacientes que no han sido utilizados en la fase de entrenamiento. Bien, lo que veis ahora en pantalla es cómo funcionaría el sensor virtual combinado con la detección de anomalías en el caso de que pues, el usuario le introdujese un 15% de desviación entre el valor real y el valor predicho. Podéis ver en el eje inferior en negro cómo pues, existe un montón de desviación, ¿no? Un montón de fallos, ¿no? Claro, entonces volvemos otra vez al tema que os comentaba antes. En realidad, depende mucho del umbral que nosotros establezcamos. Si os fijáis, en esta diapositiva, pues el umbral fue elevado un determinado porcentaje, hasta el punto en el que, como veis, una operación en la que no existen perturbaciones externas, no hay fallos en el sensor real del BIS, pues efectivamente no se detectan fallos. Si os fijáis en la parte izquierda sí se detectan una serie de fallos, pero estos son más que asumibles porque lo cierto es que el modelo únicamente se entrenó durante lo que se conoce como la fase de mantenimiento, es decir, el momento a partir del cual el paciente pues ya tiene un nivel de hipnosis considerable, entonces digamos que la primera parte de la gráfica no fue utilizada para entrenamiento y por ello aparecen esas desviaciones más elevadas, ¿no? Bueno, entonces me voy a centrar ahora, ya habiendo explicado pues, 2 de las aplicaciones que hemos podido, con las que hemos podido trabajar del sensor virtual, me voy a centrar en el enfoque de tipo One Class, ¿vale? Para la detección de anomalías. Bueno, ¿qué busca este enfoque One Class? Bueno, este enfoque One Class o el enfoque One Class lo que parte es de la siguiente premisa. Parte de la premisa de que pues, un usuario o cualquier persona que vaya a trabajar sobre una planta, sobre un sistema, lo más probable es que únicamente tenga información sobre el correcto funcionamiento de este sistema, ¿no? Entonces, todo lo que se corresponda con el correcto funcionamiento del sistema es lo que nosotros vamos a llamar clase objetivo o el funcionamiento normal del sistema. Entonces, las técnicas OneClass lo que pretenden es, de alguna manera, definir o modelar ese conjunto de datos que llamamos clase objetivo, que corresponden únicamente con el funcionamiento normal del sistema, y todas aquellas muestras que no pertenezcan a ese modelo, digamos, a esa clase, a la clase objetivo, pues entonces serán consideradas anomalías, ¿no? Y para explicar el conjunto, bueno, los clasificadores de tipo OneClass, digamos, tenemos 3 métodos. Los primeros métodos que tenemos aquí son los métodos de estimación de densidad, en los cuales, bueno, pues para determinar la aparición de una anomalía vamos a utilizar la densidad de puntos que existe en los datos de test con respecto a los datos de training. Imaginamos que nosotros entrenamos los datos de la clase objetivo, imaginamos una nube de puntos, y bueno, pues que si un dato de test que es una anomalía, lógicamente nos va a aparecer mucho más lejos, por lo cual la densidad de puntos de ese dato de test, pues lógicamente va a ser mucho menor, ¿no? Entonces, estableciendo
el límite adecuado que se establece durante el proceso de entrenamiento, pues en ese caso se podría determinar la aparición de una anomalía. Como este método de estimación de densidad, también se podrían utilizar pues, métodos como una gaussiana, es decir, aplicar una gaussiana al conjunto de datos de entrenamiento y posteriormente para los de test, si el valor de la salida de la función de la gaussiana no supera un determinado límite, pues entonces determinar que aparece una anomalía, ¿no? El segundo tipo de métodos serían los métodos de reconstrucción, que lo que pretenden es implementar un modelo con los datos de entrenamiento, los datos de la clase objetivo, que sean capaces de obtener a su salida su entrada reconstruida. Esto quiere decir que una vez que nosotros hemos obtenido un modelo con el conjunto de datos perteneciente únicamente a la clase objetivo, recordad, a la clase, al funcionamiento normal del sistema, cuando nos vengan datos anómalos, en teoría este modelo no va a reconstruir también a su salida el valor de su entrada y eso implicaría un mayor error de reconstrucción, como vemos ahí, ¿no? Y el último de los métodos pues sería un método de establecimiento de límites, en el que, bueno, pues como podéis ver en pantalla, imaginaos que tenemos unos datos de entrenamiento en gris y unos datos de test que, pues básicamente tendríamos uno verde y uno rojo. Si está dentro de la superficie o de los límites del conjunto de datos de entrenamiento, pues decimos que el dato pertenece a la clase objetivo, y si queda fuera, pues entonces decimos que pertenece a, bueno, que es una anomalía, ¿no? Y finalmente, bueno, pues la topología o la forma que va a tener nuestros clasificadores va a ser algo tan sencillo como esto que vemos aquí. Es decir, ante una nueva entrada, cuando yo tenga ya el clasificador entrenado, mi clasificador me va a decir, oye, ¿tienes una anomalía o no la tienes? Nada más, tan sencillo como eso. Y paso entonces a explicar las técnicas que hemos empleado. La primera de las técnicas que empleamos es, como os podéis imaginar por la imagen, de establecimiento de límites. Y lo que pretende es establecer el límite del conjunto de datos o delimitar el conjunto de datos de entrenamiento, recordar la clase objetivo o el funcionamiento normal del sistema, utilizando el concepto de los contornos convexos. Claro, esto es una herramienta fundamental y muy útil si trabajamos en 2 dimensiones. Como podéis ver ahí, en 3 dimensiones también puede implementarse y podría implementarse incluso en 4, en 5, bueno, con sistemas multivariables, ¿no? El problema está en que el cálculo del contorno convexo de un conjunto de datos en Rn, cuando n es un valor muy elevado, pues implica un coste computacional excesivamente elevado. Entonces, el enfoque que le da la técnica de contornos convexos aproximados, que estoy explicando ahora, es el siguiente. Imaginaos que tenemos un conjunto de datos en R3. Bueno, pues esta técnica lo que trata de hacer, o lo que hace, es proyectar el conjunto de datos sobre planos en 2 dimensiones y después calcular los contornos convexos sobre cada una de las dimensiones o sobre los datos proyectados en esas dimensiones, ¿no? Entonces podemos ver en pantalla como los datos de entrenamiento, que en este caso estarían en puntos negros, después de haber sido proyectados en 2 planos, en 2 dimensiones aleatorios, pues se le calcula el contorno convexo aproximado, lo que sería la superficie en azul. Cuando venga un nuevo dato, como ese rojo que podéis ver en pantalla, pues se proyecta a los dichos planos, los que hablábamos antes, y con que esa proyección o ese dato de test en rojo esté fuera de al menos una de las proyecciones, entonces ya podemos determinar que la anomalía, pues, o que el dato es una anomalía, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una manera bastante fiable de aproximar el contorno convexo de un conjunto de datos multivariable en R3, R4, R5, en cualquiera de las dimensiones, y que implique un coste computacional significativamente menor. Además, sobre cada una de las superficies que veíamos antes en azul, pues podemos aplicar, digamos, un criterio para aumentarlas, para reducirlas en base a un valor, a un factor lambda. Si ponemos un lambda mayor que 1, pues en este caso aumentaríamos la superficie, con lambda menor que 1 la reduciríamos. ¿Esto para qué puede utilizarse? Bueno, pues depende de la aplicación. A mí me imagino que, pues, si hablamos de la central nuclear que comentábamos antes, pues querremos un valor de lambda súper restrictivo que no nos permita la detección o que nos detecte todas las anomalías posibles y no pase ninguna por alto, ¿no? Mientras que habrá sistemas un poquito más laxos en los que a lo mejor interese pues que esas superficies se vean aumentadas. La segunda de las técnicas que vamos a emplear
o que hemos empleado es el autoencoder, que es una red neuronal similar a la que veíamos al principio y que tiene como objetivo, como os decía en las técnicas de reconstrucción, pues obtener a su salida su entrada reconstruida. Además, para ello, pues lleva a cabo una reducción dimensional. Después de esa reducción dimensional, vuelve a descomprimirse y entonces tendríamos a la salida un valor reconstruido. Bien, esta técnica parte de la hipótesis de que si yo entreno con datos pertenecientes a la clase objetivo, cuando me venga un dato que sea una anomalía, el error de reconstrucción, es decir, la diferencia que exista entre el valor reconstruido y el valor de entrada, pues va a ser mucho mayor que con datos pertenecientes a la clase objetivo. Entonces ese sería un poco, digamos, el criterio para determinar la aparición de anomalía. También hemos empleado SVM, que pues casi que las introduje antes en el anterior apartado, y las utilizamos en SVM para su uso, como valga la redundancia, en OneClass. Y aquí lo que pretende la SVM es llevar los datos también a un espacio de mayor dimensión, un hiperespacio, e implementar un hiperplano que maximice la distancia del conjunto de datos de entrenamiento, recordad la clase objetivo, al origen. Una vez que ya se implementa ese hiperplano, ese plano en dimensión n, cuando venga un dato de test, pues se determinará si aparece una anomalía dependiendo en qué lado del plano esté. Si está en el lado del plano en el que está en el conjunto de datos de entrenamiento, pues no será anómalo y en caso contrario sí lo será. Y por último, la cuarta de las técnicas es la de PCA, la de análisis de componentes principales. Y esta técnica, que seguramente muchos conozcáis para reducción dimensional, pues también se puede emplear en OneClass de acuerdo al siguiente funcionamiento. Bueno, imaginamos un conjunto de datos de entrenamiento en negro, como los que vemos en pantalla, a partir de los cuales, a través de PCA, pues podemos sacar las direcciones con mayor variabilidad del conjunto de datos, ¿no? Como pueden ser la componente 1, que es la lila, y la componente 2, que sería la marrón. Es decir, los datos en los que se produce mayor variación de los datos, valga la redundancia. Entonces, ¿cuál es el principio de funcionamiento de esta técnica para OneClass? Pues básicamente la siguiente, y es proyectar los datos de test sobre una de las componentes. Y entonces, el criterio para determinar la aparición de anomalía se basa en la distancia que existe entre ese dato y el dato proyectado. Como podemos ver en pantalla, pues la anomalía en rojo tiene una distancia significativamente mayor que el resto de puntos de entrenamiento a sus proyecciones, ¿no? Bueno, pues ese sería el criterio o el principio de funcionamiento, los fundamentos del PCA. Para la validación, hemos considerado desde un principio, hemos hecho un análisis de los distintos parámetros que vamos a utilizar de la matriz de confusión, y finalmente nos hemos decantado por utilizar el área bajo la curva, el AUC, principalmente porque, bueno, primero unifica todos los valores de la matriz de confusión y además, bueno, pues tiene como ventaja que es insensible a variaciones en la distribución entre clases. Es decir, es muy común que en este tipo de técnicas o en este tipo de casos pues tengamos poca información sobre las anomalías. Entonces, bueno, pues no queremos que una distribución que no sea equitativa entre los datos correctos y las anomalías nos pueda influir en el método de validación o de evaluación del clasificador. Entonces, este método de AUC, de área bajo la curva, es insensible a esta variación o estas distribuciones entre clases, ¿no? Para validar, pues análogamente a lo que veíamos antes, en el proceso de modelado vamos a tener un conjunto de datos con kFol igual a 3, pues dividiríamos el conjunto de datos de entrenamiento que vemos ahí en verde, está en verde porque son correspondientes al funcionamiento normal del sistema, y lo que haríamos sería ir rotando qué conjunto de datos utilizamos para test, ¿no? Pues en la primera iteración utilizaríamos el conjunto de datos 1, el 2, para entrenar, y para testear el 3 y las anomalías. Entonces, pues testeando así las 3 iteraciones, acabaríamos teniendo un valor medio de AUC. ¿Con qué configuración, con qué clasificador nos vamos a quedar? Bueno, pues nos quedaríamos con, para cada una de los métodos, de los M métodos, vamos a realizar N distintas configuraciones, y con aquel que tenga mayor AUC, pues es con el que nos vamos a quedar.
Bien, entonces afrontamos un trabajo en el cual pretendíamos un poco darle una vuelta al hecho de que, si recordáis, en el apartado anterior habíamos visto que para la detección de anomalías con el sensor virtual hacía falta, digamos, un supervisor con experiencia. Queríamos un poco obviar esa parte y comenzamos con la detección de anomalías en una planta de control de nivel como la que veis en pantalla, ¿no? El objetivo de esta planta es controlar el nivel de un depósito superior, el que veis en la parte superior, y para ello pues vamos a abastecer ese depósito con agua de otro depósito inferior a través de una bomba centrífuga que está acoplada a un motor trifásico, pues que a su vez está comandado por un variador de frecuencia, ¿no? En todo momento pues estamos midiendo el nivel de líquido que tenemos en ese tanque y además contamos con dos válvulas, una manual y una servoválvula, una válvula proporcional que nos permite desaguar pues agua desde el tanque objetivo al tanque de origen, ¿no? Entonces, bueno, nosotros inicialmente, ¿qué variables monitorizamos? Bueno, pues implementamos un lazo de control a través de un PC y pues monitorizamos tanto las señales de control, las señales de error, los coeficientes de la planta, que están calculados con el algoritmo RLS, y también el set point y la variable de proceso. Y como dataset, pues hemos interpretado nosotros o hemos dado nosotros como clase objetivo aquellas circunstancias en las cuales la válvula esté completamente cerrada, para el cual tenemos 5.400 muestras, y luego queríamos probar, pues digamos, cómo se iba comportando el sistema de detección de anomalías con la apertura del 10%, 30, 50, 70 y hasta 90% de apertura de esa válvula, ¿no? Entonces, queremos ver si realmente nuestros clasificadores son capaces de detectar lo que nosotros emulamos o simulamos como anomalía, que sería la apertura de una válvula, que podría darse pues por un consumo excesivo de un motor o lo que sea. Vamos, que generamos las anomalías de esa manera. Nosotros, en los experimentos y resultados, pues hemos considerado como entradas la señal de control, de error y los coeficientes de la planta. Además, con respecto a los anteriores, pues hemos añadido también una fase de preprocesado o acondicionamiento de los datos, acondicionándolos o normalizándolos entre un valor 0 y 1 y acondicionándolos también con el Z-score. Realizamos una serie de barridos del parámetro lambda que os comentaba antes, también del número de proyecciones en el caso de contornos convexos y del número de neuronas en autoencoder y en general también de SVM, pues los parámetros con los que contábamos a la hora de implementarlo, ¿no? Y bueno, como os decía antes, pues las anomalías generadas son aquellas obtenidas a partir de la apertura del 10%, 30, 50, 70 y hasta 90% de la válvula proporcional. ¿Qué obtenemos como resultado? Bueno, pues como podéis ver en líneas generales, no me voy a centrar muchísimo tampoco en cada una de las técnicas, sino que, bueno, demostrar que el resultado es muy positivo. En este caso estamos teniendo unos valores de AUC pues, siempre mayor de 99 para el mejor clasificador de cada técnica. Es cierto que hay ligeras diferencias en cuanto al tiempo de entrenamiento, que es algo que pues, habría que profundizar en caso de la aplicación en la que quisiésemos utilizarlo y demás. Y bueno, en cualquiera de los casos, pues destacar que el funcionamiento de estas técnicas es más que aceptable, ¿vale? Significativamente bueno. Entonces, ¿qué conclusiones podríamos sacar de este trabajo? Pues que realmente estamos validando una técnica nueva, bueno, una técnica One Class, un enfoque distinto con respecto a los anteriores, en una planta de laboratorio, en el cual pues tenemos muy buen comportamiento sin la necesidad de un usuario que diga pues este límite o este otro, o este porcentaje o este otro, es decir, pues de esta manera pues podríamos evitarnos la necesidad de una persona experta en la materia. Y bueno, también aquí como conclusiones la influencia que existiría pues en cada uno de los parámetros, ¿no? Que casi que no me voy a centrar por cuestión de tiempo. Y finalmente, el último de los trabajos, relacionado también con OneClass, cierra un poco el círculo, porque en este caso vuelve otra vez
a centrarse en la fábrica, en la máquina de mezclado de bicomponentes, y cierra el círculo porque en este caso realizamos la detección de anomalías con técnicas One Class, con todo lo que ello implica en una planta industrial, ¿vale? Con todo lo que implica en términos de ruido, etcétera. Entonces, bueno, pues la planta es exactamente la misma. En este caso, tanto la topología del clasificador como las técnicas empleadas son las mismas. Anteriormente no se utilizó PCA en el anterior trabajo, en este sí se va a utilizar. Y lo que hemos aportado en este caso, como estamos en una planta industrial, pues ha sido un método nuevo de generación de anomalías, ¿vale? Que es el siguiente. Imaginaos que tenemos pues 4 muestras que pertenecen a un funcionamiento correcto, como las que vemos en la parte izquierda de la pantalla. Cada una de las muestras pues tiene 3 variables, es decir, tenemos 4 muestras, 3 variables por muestra. Bueno, pues la generación de anomalías en este caso que hemos propuesto ha sido que para cada una de las muestras modificar de manera aleatoria una de las variables y esa modificación que consiste en aumentar o reducir un determinado porcentaje establecido por el usuario. De tal manera que, bueno, la primera muestra se modificaría la variable 2 más o menos un porcentaje, en la segunda la variable 3 y así sucesivamente. Una manera más gráfica de verlo es esta que tenemos aquí, ¿no? Pues la primera muestra vemos cómo en la variable 1 de la primera muestra aumentamos un tanto por ciento, en la variable 3 de la segunda muestra reducimos un tanto por ciento, en la variable 2 de la tercera muestra aumentamos un tanto por ciento. Todo esto se haría de manera aleatoria. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, porque pensamos que es el caso más, o el peor de los casos, el más restrictivo, el peor de los casos, porque sería una situación en la cual únicamente una de las variables del sistema presenta una anomalía, es decir, todavía no se ha propagado por el resto del sistema. Entonces, digamos que es, pensamos, el peor de los casos que se puede dar, ¿no? Mismo procedimiento para experimentos y resultados, me los voy a saltar. También hemos probado con distintas configuraciones en las técnicas. Y en este caso las anomalías, que es un poco la novedad con respecto a antes, se obtienen de un conjunto de datos que representa el 5% del dataset y la desviación para cada una de esas variables que veíamos antes seleccionadas de manera aleatoria sería de más o menos 25%. Resultado, bueno, pues en líneas generales muy bueno, es ligeramente inferior a lo que veíamos en la anterior aplicación, pero bueno, os comentaba antes que esta es una aplicación industrial con todo lo que ello conlleva. Y bueno, hemos analizado también los tiempos, los cuales son especialmente elevados a la hora de entrenar en el autoencoder y especialmente bajos en PCA. En cualquiera de los casos, la técnica de contornos conversos aproximados pues siempre nos ofrece el mejor de los resultados. Y me voy a centrar ahora ya finalmente, para ir terminando, con los trabajos futuros, por donde pensamos que pueden ir los tiros en lo sucesivo, ¿no? Bueno, lo cierto es que podríamos aplicar estas técnicas o tratar de enlazarlas con el diagnóstico de sistemas, es decir, no solo determinar, oye, algo va mal, tienes una anomalía, tu sensor no está midiendo bien, sino también intentar determinar de dónde aparece o de dónde proviene la aparición de esa anomalía. Relacionado con eso también, pues tratar de indagar en el empleo o en la implementación de sistemas tolerantes a fallos, que son sistemas que pretenden, digamos, evitar la posible mala influencia que puede tener la aparición de una anomalía, es decir, minimizar esa influencia que pueda tener la anomalía, ¿no? Evidentemente, tenemos que aumentar, seguro, el número de técnicas que empleamos. Pienso en clasificación en tipo One Class. Ahora mismo ya estamos trabajando con otras 5 o 6 técnicas. También en técnicas de clustering, con utilizar el DBSCAN o, bueno, otras técnicas de clustering. Y también, por supuesto, de modelado, series temporales, etc. Sería interesante también que nos pongamos o ponernos con el tema del Edge Computing, ¿vale? Tratar de aplicar esa filosofía un poco más distribuida del Edge Computing y, evidentemente, continuar validando nuestros métodos y nuestras propuestas en otras plantas, otros sistemas de medicina, industria, malware, lo que sea. Con respecto a los trabajos futuros del sensor virtual, bueno, pues podemos tratar de mejorar el funcionamiento de nuestros modelos o al menos reducir los tiempos de entrenamiento, pues
aplicando técnicas o métodos para extraer conocimiento del conjunto de datos, reducir variables redundantes, eliminar aquellas que no sean significativas, etc. También implementar una topología distribuida, pensad en el primero de los ejemplos del sensor virtual del caudalímetro. Bueno, pues si somos capaces de tener un sistema distribuido con un sensor virtual para cada uno de los sensores de la planta, seguramente sea más sencillo detectar la aparición de una anomalía, ¿no? Y de dónde proviene. Y, lógicamente, también tratar de que el sensor virtual sea adaptativo, que se vaya reentrenando online conforme va evolucionando en el tiempo. Y, por último, si nos centramos en OneClass, pues sería interesante desarrollar topologías de tipo OneClass distribuidas, es decir, realizar antes un proceso de clustering antes de llevar a cabo el entrenamiento de los procesos de OneClass, es decir, que la propia clase objetivo se subdivida en distintas clases. Tener en consideración también la evolución de la planta. Me estoy imaginando ahora pues el contorno convexo, ¿no? Pues es posible que vaya evolucionando conforme evoluciona la planta, pues tratar de añadir esas modificaciones. También combinar los sistemas OneClass con las técnicas de recuperación, como podrían ser imputación o como podría ser el propio sensor virtual, es decir, que OneClass sirva de alarma para decir cuando algo va mal y que el sensor virtual sea el que reponga el valor predicho o el valor perdido por el valor predicho. Y finalmente pues nos hemos dado cuenta de que como queremos implementar técnicas de tipo OneClass, es fundamental disponer de anomalías, de datos correspondientes a anomalías. Y eso no siempre es factible, no siempre es común. Entonces, bueno, pues sería también interesante trabajar en el tema de desarrollar técnicas de generación de anomalías para poder validar las técnicas OneClass. Bueno, no sé si me he extendido un pelín de más. Disculpa si por la tardanza o por si se ha hecho largo. En cualquiera de los casos, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que os pueda surgir, cualquier sugerencia. Soy todo oídos. Muy bien, muchas gracias, Esteban. Pues nada, simplemente comentarte un poco lo que le comento a todo el mundo. Sin gente como vosotros, pues esta actividad de CEA pues no sería posible llevarla a cabo, ¿no? Entonces, muchas gracias por haber accedido a hacer esta presentación. Bueno, yo ya la conocía y no voy a opinar lo que pienso de ella, ¿no? Ya sabes lo que pienso perfectamente. Y ahora, si os parece, pues abrimos un turno de preguntas, curiosidades, sugerencias, etcétera. Pues bueno, todos los que estáis asistiendo al webinar, también en los controles de la parte baja, en el de la izquierda activáis el micrófono y intervenís, hacéis los comentarios que estiméis, ¿sabes? Bueno, quería remarcar de alguna manera, antes de nada, que esta charla se enmarca sobre todo en la línea transversal nueva que ha aparecido recientemente en el Comité Español de la Automática, que es la de Machine Learning en Automática, ¿no? Que dirige Matilde Santos. Y nada. Bueno, y Matilde quiere agradecer mucho esta contribución y esta colaboración por parte de Esteban, pues también impulsada por José Luis. Entonces, la verdad es que pienso que ha sido una charla muy interesante, ha estado muy bien estructurada y yo creo que es motivadora, que es lo que tiene que ser. O sea, que se ve cómo se aplican en ejemplos reales estos algoritmos de Machine Learning. O sea, que yo darte la enhorabuena, Esteban, agradecerte la charla, que ya te digo que ha estado muy bien. Y bueno, pues agradecer que desde CEA se impulse este ámbito de investigación y de trabajo, que es la aplicación de estas técnicas, en concreto en un campo pues que a lo mejor puede parecer más alejado, como es la automática, el ámbito industrial, etcétera. O sea que, nada, que enhorabuena por tu conferencia, que está muy bien y gracias. Pues muchísimas gracias, Matilde. De verdad que se agradece. Muchísimas gracias. Bueno, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Vale, bueno, primero muchas gracias. Yo soy Monse y, bueno, estoy haciendo el TFG con Matilde ahora.
Y yo tenía una pregunta y cuando tú tienes un dataset con varias variables, siempre o se suele hacer que definir una anomalía como que una variable tiene un valor anómalo o un ejemplo anómalo puede ser, pues no sé, ¿cómo se define eso? A ver si me explico bien. Ay. Sí, a ver, lo cierto es que nosotros, como comentaba antes en el tema de la generación de anomalías, hemos optado únicamente por modificar una variable. Y lo hacemos, como decía, porque pensamos que es el peor de los casos. Es decir, un caso en el que yo me pongo en una instalación industrial, lo primero que canta es, si falla el caudalímetro, pues la primera medida errónea está en el caudalímetro. Como consecuencia pueden a continuación pues aparecer errores o medidas anómalas en el resto de variables. En cualquier de los casos nosotros lo estamos aplicando así, lo cual no quiere decir que la aparición de anomalía pues suceda en más de un punto o en más de una variable. Y evidentemente sí puede puede darse en no solo una variable, claro. Vale, y otra cosa era cuando tú estás usando un modelo para predecir una variable, ahí es interesante, imagino, detectar anomalías tanto en las variables predictoras, ¿no? En los valores que toman, en los ejemplos de entrenamiento, como en las variables que quieres predecir. No te entiendo, si me puedes repetir la pregunta. Sí, perdón, que si tienes un dataset y tú lo estás usando para entrenar un modelo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero predecir la velocidad del viento. En ese caso, distinguiríamos entre detectar ejemplos anómalos donde la velocidad del viento pues tenga un valor que no es común y también detectar un ejemplo anómalo cuando otras variables, que serían las predictoras, pues tomen un valor que también es poco común, ¿no? Eso Vale. es. Y orientado un poquito con eso, claro, lo cierto es que lo que estamos proponiendo nosotros nos dice, oye, algo va mal, ¿vale? Y si falla el sensor, pues estamos siendo capaces de sustituir el valor real por el valor predicho. Pero lo cierto es que lo ideal sería un poco lo que comentaba antes con respecto a la topología, ¿no? Que sería una topología distribuida en la cual, bueno, pues si yo tengo un sensor virtual en cada uno de los puntos del sistema, donde primero me aparezca ese error, lo más probable es que sea ahí la fuente del error, ¿no? Vale, vale. Vale, muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Nada más? Bueno, pues nada. Agradecerte nuevamente, Esteban, que hayas accedido a dar la charla y si nadie tiene ninguna otra pregunta, pues lo dejamos aquí. Nada, muchas gracias a vosotros. Pues nada, venga, buen día. Un saludo. Hasta luego.